La tranca crujió cuando Soledad empujó la madera vieja con la mano que no sujetaba el morral. El sol ya casi tocaba los cerros y la luz anaranjada bañaba el patio de tierra de una hacienda que parecía cansada, igual que el hombre parado en el corredor. Aurelio sostenía un bebé en brazos que lloraba quedito, con ese llanto de quien ya se cansó de pedir. Y a su lado, una niña de unos 6 años miraba a la desconocida con ojos demasiado duros para una criatura. La cocina estaba oscura, el fogón frío, y el olor que salía de esa casa no era de comida, era olor a abandono. Fue ahí, viendo a ese hombre fuerte quebrado por dentro, que Soledad respiró hondo y dijo las palabras que cambiarían el destino de todos. Si el Señor me deja quedarme, yo puedo hacer la cena. Lo que parecía solo una frase de muchacha con hambre se convirtió en una de las historias más hermosas que estos caminos de tierra han cargado alguna vez en el viento. Esta es la historia de Soledad, y lo que nadie sabe, lo que ni ella misma supo durante mucho tiempo, es que esa noche no fue la primera vez que Soledad había llegado a esa hacienda. Había llegado antes, muchos años antes. Pero eso es algo que el destino guarda para el momento preciso. En el interior de esta tierra latinoamericana, los caminos de Tierra Roja no tenían nombre en los mapas, porque los mapas no se ocupaban de los lugares donde el mundo parecía haber olvidado llegar. Era una vereda ancha, aplastada entre cerros redondos, cubiertos de pasto seco, y en ella casi no se veía gente a esa hora. El sol de la tarde pegaba sin misericordia, y el silencio solo lo rompía el canto triste de una tórtola escondida en algún matorral. Soledad llevaba caminando casi 3 días por ese camino, parando en las orillas de los riachuelos para tomar agua y durmiendo bajo árboles cuando llegaba la noche. El morral pequeño de cuero golpeaba contra su pierna a cada paso, y adentro había poco de lo que el mundo considera valioso. Pero todo lo que Soledad poseía de verdad estaba ahí. Una muda de ropa, un peine de carey que había sido de su mamá, y un cuaderno de pastas duras donde la letra pequeña de su madre registraba recetas que venían de lejos, de abuela a hija, de hija a nieta. Soledad tenía 22 años, pero cargaba en el cuerpo y en el alma el peso de quien ya vivió varias vidas en poco tiempo. El papá, arriero de oficio y caminante por naturaleza, murió aplastado bajo su mula de carga cuando ella todavía era niña, dejando atrás solo deudas y el recuerdo tibio de un hombre que pasaba más tiempo en los caminos que en casa. La mamá, la bandera de manos agrietadas y corazón manso, aguantó firme 2 años más, hasta que la fiebre hizo lo que la tristeza no había podido. Soledad quedó sola a los 16 y fue recogida por la tía abuela Consuelo, mujer rígida por fuera pero con un cariño callado que se notaba en los gestos. Fue ella quien le enseñó a Soledad a convertir poco en mucho dentro de una cocina, a hacer de un hueso de res un caldo que resucitaba hasta al más enfermo. Soledad la cuidó 5 años, viendo a la vieja consumirse despacio. Cuando el corazón de la tía finalmente descansó en una madrugada de marzo, el dueño del cuartico apareció antes del entierro a preguntar cuándo desocupaba. No había herencia, no había pariente lejano, no había hombre esperando. Había solo el camino y la esperanza terca de que en algún lugar necesitaran una muchacha que sabía trabajar. Juntó lo poco que tenía en el morral, metió el cuaderno de recetas de su mamá entre la ropa, como quien guarda una reliquia sagrada, y partió sin mirar atrás, porque mirar atrás era un lujo que la gente sin raíces no podía darse. La hacienda apareció al final de esa tarde como espejismo en medio de la nada. Soledad casi no creyó cuando vio la tranca de madera, el patio amplio, la casa de paredes blancas con techo de teja, el corral con unas vacas flacas y un gallinero con gallinas revoloteando sin rumbo. No era lugar rico, pero era lugar de gente.
y gente significaba la posibilidad de un plato de comida y un rincón para dormir. Se detuvo en la orilla del camino, acomodó la trenza, sacudió el polvo del vestido y respiró hondo antes de empujar la tranca. Lo primero que Soledad vio fue la niña. Estaba sentada en un banquito bajo cerca del gallinero, pelando yuca con un cuchillo que parecía demasiado grande para esas manos pequeñas. Tenía una expresión en la cara que no combinaba con ningún niño, porque era la expresión de quien ya aprendió que el mundo no es lugar seguro. La niña paró lo que hacía y miró a Soledad sin decir nada, midiendo a la extraña de la cabeza a los pies, con una seriedad que apretaba el pecho. Soledad iba a abrir la boca para hablar cuando escuchó el llanto. Venía de adentro de la casa, un llanto débil de bebé que ya había gastado la voz de tanto llorar, y junto con él llegó el hombre. Aurelio apareció en la puerta como quien sale de una batalla sin fin. Era alto, de hombros anchos y manos enormes, de quien trabaja la tierra desde que se entiende por gente. Pero todo en él gritaba cansancio. La barba llevaba días sin rasurar, la camisa tenía una mancha de leche en el hombro, y los ojos hundidos cargaban ese agotamiento que no se cura con una noche de sueño, porque no era solo el cuerpo lo que estaba acabado. En el brazo izquierdo sostenía un bebé de unos 7 meses, y el niño se retorcía con esa inquietud de quien necesita algo que el papá no sabe dar. Aurelio miró a Soledad con sorpresa y algo parecido a la desconfianza, porque en esos tiempos una mujer sola en el camino era cosa que levantaba preguntas. Soledad tragó el nerviosismo y habló con la voz más firme que pudo, pidiendo disculpa por la molestia y diciendo que solo quería un vaso de agua para seguir camino. Aurelio bajó los 2 escalones del corredor con cuidado, equilibrando al bebé que no paraba de moverse, y respondió que agua había, pero que ella iba a tener que entrar y servirse sola porque él no podía soltar al niño. Soledad agradeció y caminó hasta la casa, pasando junto a la niña que se quedó quieta en su banquito, siguiendo cada paso de la extraña con esos ojos de guardia. Cuando Soledad entró a la cocina, lo que vio le encogió el corazón de un modo que ella conocía, porque era el mismo desorden triste que había visto en casa de la tía Consuelo en los últimos meses, cuando la vieja ya no podía mantener las cosas en pie. El fogón de leña estaba frío, con ceniza acumulada de varios días. Ollas sucias se apilaban en el lavadero de piedra, restos de comida reseca pegados en la mesa. No había señal de que se estuviera preparando cena. No había olor de frijoles en el fuego. No había pan enfriándose en el trapo. Miró el tinajero de barro en el rincón, se sirvió agua y bebió despacio, pensando. Después miró de nuevo la cocina, las ollas, el fogón muerto, la ventana por donde veía a Aurelio en el patio tratando de calmar al bebé sin éxito, mientras la niña volvía a pelar yuca con movimientos mecánicos. Soledad pensó en el camino que la esperaba afuera, en los pueblos inciertos, en las puertas que podían abrirse o no, y pensó en esa casa que necesitaba a alguien igual que ella necesitaba un lugar. La decisión se formó antes de que la razón pudiera discutirla. Salió de la cocina, fue hasta el corredor donde Aurelio se había sentado con el bebé y habló sin rodeos, sin pedir permiso a su propio valor. «Señor Aurelio, vi que el fogón está frío y los niños no han cenado. Si me deja quedarme, yo puedo hacer la cena. Y si la cena sirve, hablamos del resto». Aurelio miró a esa muchacha de trenza deshecha y vestido lleno de polvo, que había aparecido de la nada ofreciendo comida como quien ofrece salvación, y sintió una mezcla de asombro y desconfianza, peleando con el cansancio que ya no aguantaba más. Debía decir que no. Debía agradecer la educación y mandar a la muchacha a seguir su camino. Pero el bebé lloraba en su brazo. La niña estaba afuera pelando yuca sola, como una viejita en miniatura, y hacía 3 días que ninguno de ellos comía una comida de verdad. La vergüenza de admitir que no podía solo pesaba menos que el hambre de sus hijos. Asintió con la cabeza en un gesto corto, y Soledad no esperó a que cambiara de idea. Entró a la cocina como quien entra a campo de trabajo,
Se arremangó el vestido y empezó por el fogón. Limpió la ceniza vieja, acomodó la leña que estaba apilada en el rincón y con la habilidad de quien lo ha hecho toda la vida, prendió el fuego al primer intento. Mientras las llamas agarraban fuerza, revisó la despensa y encontró los frijoles en remojo que nadie había cocido, un pedazo de tocino, harina de maíz, unos huevos y la yuca que la niña estaba pelando afuera. No era mucho, pero Soledad había aprendido con su mamá que cocinar no es cuestión de abundancia, es cuestión de saber. En menos de una hora, la cocina de esa hacienda olía a comida de verdad por primera vez en muchos meses. Los frijoles hervían espesos en la olla de barro. La yuca cocida humeaba en una fuente. Los huevos fritos brillaban en el sartén negro y el olor se esparcía por toda la casa como una presencia viva que iba empujando la tristeza hacia afuera de cada rincón. La niña fue la primera en aparecer en la puerta de la cocina, atraída por el olor como animalito salvaje que olfatea alimento. Se quedó parada ahí, todavía sujetando el cuchillo de pelar yuca que no había soltado, mirando a Soledad con esa mezcla de hambre y desconfianza que partía el corazón. Soledad no forzó conversación, solamente acomodó la mesa con lo que encontró. Puso 3 platos y sirvió la comida en silencio, como si lo hiciera todos los días, como si perteneciera a esa cocina desde siempre. Aurelio entró con el bebé en el brazo, se detuvo en la puerta y se quedó mirando la mesa servida con una expresión que Soledad no supo descifrar, pero que parecía dolor mezclado con otra cosa. Se sentó despacio, acomodó al niño en las piernas y miró el plato como si no creyera que era real. Comieron casi sin hablar. La niña, que Soledad descubriría que se llamaba Esperancita, comió todo lo del plato y se quedó mirando la olla con un hambre que no era solo de comida. Soledad sirvió más sin preguntar y la niña aceptó sin agradecer, pero comió cada cucharada con una atención que decía más que cualquier palabra. Aurelio comió despacio, masticando con cuidado, y Soledad notó que él peleaba contra algo dentro de sí, contra una emoción que los hombres de ese tiempo y ese lugar no se permitían mostrar. El bebé, que se había calmado con el calor de la cocina y el olor a comida, se durmió en las piernas del papá con la boquita entreabierta. Cuando terminó la cena y el silencio se instaló en esa cocina caliente, Aurelio miró a Soledad y dijo solamente que el cuartico del fondo estaba vacío y que ella podía quedarse esa noche, que por la mañana hablaban. Soledad agradeció con un gesto y recogió los platos. Lavó todo en silencio mientras Aurelio llevaba a los niños a los cuartos, y cuando se quedó sola en la cocina, escuchó los sonidos de la hacienda acomodándose para la noche. El mugido lejano del ganado, el viento en los árboles del solar, el crepitar de las últimas brasas en el fogón. Antes de ir al cuartico, sus ojos se detuvieron en una fotografía colgada en la pared de la sala, entre un crucifijo de madera y un ramo seco de romero. Era el retrato de una mujer joven, de ojos claros y cabello oscuro, con una sonrisa serena que parecía bendecir toda la casa. Soledad miró ese rostro y sintió algo extraño moverse dentro del pecho. No era tristeza ni alegría, era algo que todavía no sabía nombrar. Desvió la mirada rápido y siguió al cuarto, donde se acostó en la cama angosta de colchón delgado y cerró los ojos, escuchando la respiración de la casa alrededor. Esa noche, por primera vez en semanas, nadie lloró en esa hacienda, ni el bebé, ni la niña, ni el hombre. Y Soledad, que no tenía dónde caerse muerta esa mañana, se durmió sintiendo que tal vez, solo tal vez, ese fogón frío la había estado esperando. El sol todavía dormía detrás de los cerros cuando Soledad abrió los ojos esa primera mañana. El cuerpo dolía del viaje, pero la cabeza ya estaba despierta antes que el resto, porque cabeza de mujer que necesita probar su valor no descansa bien. Se levantó, vistió el mismo vestido que había lavado la noche anterior y colgado en la ventana, y caminó descalza por el corredor oscuro hasta la cocina. Todo estaba como ella lo había dejado, limpio y ordenado.
y el silencio de la casa era de esos que hacen oír hasta el propio corazón latiendo. Soledad prendió el fogón en la oscuridad, por práctica, por tacto, por el instinto que años de cocina le habían grabado en las manos. Y cuando las primeras llamas iluminaron las paredes de cal, sintió que estaba haciendo lo correcto. Puso agua a hervir. Encontró un puñado de café tostado en una lata. Lo molió en el metate y lo coló despacio, dejando que el olor fuerte tomara cuenta de cada cuarto, como invitación silenciosa. Aurelio apareció en la puerta de la cocina antes de que el café estuviera listo, con el bebé colgado del brazo y la expresión de quien no durmió suficiente, pero ya se acostumbró a eso. Se quedó parado un instante, mirando a Soledad moverse por la cocina, como si conociera cada rincón, cada olla, cada cuchara, y algo en esa escena lo incomodó, de un modo que no supo explicar. No era incomodidad mala. Era la incomodidad de ver a alguien ocupar un espacio que había estado vacío demasiado tiempo, como cuando uno abre la ventana, después de meses cerrada, y la luz entra fuerte en los ojos. Soledad notó su presencia y ofreció café sin hacer ceremonias, ya preparando una taza de leche tibia para el bebé, con el cuidado de quien sabe que criatura pequeña necesita alimento en la medida justa. Aurelio aceptó el café y se sentó en la mesa sin saber bien qué decir, porque conversar en la mañana no era hábito que hubiera mantenido desde que Rosario se fue. Fue ahí, en ese café de la primera mañana, donde los dos sellaron el trato sin necesitar muchas palabras. Aurelio dijo que no tenía dinero para pagar salario, que la hacienda estaba produciendo solo lo básico desde que se había quedado solo, que apenas le alcanzaba con el ganado y la siembra sin tener que correr para adentro a cada llanto. Soledad respondió que no pedía salario, que pedía techo, comida y el derecho de quedarse mientras fuera útil. Dijo que sabía cocinar, lavar, coser, cuidar huerta y criar niños, y que no le tenía miedo al trabajo duro. Aurelio se quedó en silencio un rato, girando la taza entre sus manos callosas, y después asintió con la cabeza de ese modo económico que Soledad aprendería a reconocer como su manera de decirlo todo sin gastar una sílaba. Así quedó acordado, simple como apretón de manos en tranca, y Soledad se remangó antes de que el sol terminara de salir. Los primeros días fueron de trabajo duro y silencio cauteloso. Soledad transformó esa cocina abandonada en corazón de casa otra vez. Madrugaba antes que todos, prendía el fuego, preparaba café con arepas de maíz o pan de yuca, alimentaba al pequeño Tomasito con atol de maicena hecho en el punto justo, y tenía el almuerzo listo cuando Aurelio volvía del potrero, cubierto de sudor y tierra. La casa fue ganando olor de gente que cuida. Las ollas volvieron a brillar en el gancho de la pared. La ropa aparecía lavada y doblada en los baúles. El patio fue barrido. La huerta, que se había vuelto maleza, recibió limpia nueva. Y poco a poco fueron brotando ahí nuevas matas de cilantro, cebolla larga, tomillo y hierbabuena que Soledad sembró con semillas que le pidió a un arriero de paso. Aurelio observaba todo con un asombro que intentaba disimular. Volvía del potrero y encontraba la casa transformada cada día, los hijos limpios y alimentados, la cena humeando en el fogón, y sentía una gratitud tan grande que a veces le dolía en el pecho. Porque la gratitud, cuando se mezcla con culpa, se vuelve un nudo difícil de desatar. La culpa vivía en él desde la noche en que Rosario enfermó. Una fiebre que llegó sin aviso y que lo encontró en el potrero, lejos. Cuando volvió, Rosario ya ardía en la cama. Cabalgó toda la noche para buscar al médico, pero la fiebre ya había hecho el daño. Rosario murió en una madrugada de lluvia con la mano de Aurelio apretando la suya. Esperancita tenía 5 años y vio todo desde la puerta del cuarto. Vio al papá llorar por primera vez. Vio a la mamá dejar de respirar. Y desde ese día la niña no volvió a ser niña. Era justamente Esperancita el desafío que Soledad no había previsto. La niña no gritaba, no hacía berrinches, no lloraba.
hacía algo peor. Ignoraba a Soledad como si no existiera. Cuando Soledad servía el plato, Esperancita lo empujaba e iba a comer arepa seca con las manos. Cuando intentaba peinarle el cabello, la niña se esquivaba y se iba detrás del gallinero. Cuando arreglaba el cuarto, Esperancita lo desordenaba todo de nuevo, poniendo las cosas en los lugares equivocados donde estaban antes, como si mantener el desorden fuera mantener a la mamá viva. Era una resistencia silenciosa y feroz que no tenía nada de infantil. Soledad reconoció ahí el dolor más peligroso de todos, el de quien se niega a dejar entrar cualquier cosa nueva por miedo a perder otra vez. No forzó, no insistió, no intentó abrazar cuando no era bienvenida. Simplemente se quedó ahí, constante como el fogón encendido cada mañana, y dejó que la niña viniera a su tiempo, si venía. Mientras tanto, dedicó al pequeño Tomasito el cuidado que el niño había necesitado por meses. El bebé estaba flaco, irritable, lloraba mucho de noche con cólicos que desvelaban a todos. Soledad se dio cuenta de que Aurelio alimentaba al niño con leche de vaca pura, demasiado gruesa para el estómago de criatura tan pequeña, y cambió todo. Empezó a diluir la leche, a calentarla en el punto justo, a agregarle una pizca de azúcar y un chorrito de té de anís que sembró en el jardín de la ventana. En menos de una semana, los cólicos disminuyeron. En 2 semanas, Tomasito dormía toda la noche. En un mes era un bebé diferente, gordito, risueño, que estiraba los bracitos cuando veía a Soledad acercarse. Aurelio veía todo eso e iba ablandándose por dentro sin darse cuenta. Empezó a volver del potrero más temprano, no porque el trabajo hubiera bajado, sino porque la casa había vuelto a ser lugar donde se quería estar. Empezó a hablar más durante las comidas, primero sobre cosas del campo, después sobre los niños, después sobre asuntos que no tenían ninguna utilidad, pero que llenaban el silencio de algo bueno. Pero ninguno de los dos tocaba el tema que flotaba sobre la casa, como nube de lluvia que no cae. Ninguno de los dos hablaba de Rosario. La segunda semana trajo la primera visita de afuera. Don Evaristo, hacendero, vecino y hombre respetado en la región, apareció una tarde montado en su caballo roano. Era viudo también, pero de viudez antigua que lo había endurecido por dentro. Quería a Aurelio como a un hijo que no había tenido y venía de vez en cuando a verificar si el muchacho aguantaba el peso. Ese día encontró la casa diferente y a la muchacha en la cocina. Aurelio le explicó la situación con pocas palabras. El viejo no dijo si aprobaba o desaprobaba. Solo tomó el café que Soledad sirvió. Elogió la arepa con un gruñido que era lo más cercano al elogio al que él llegaba. Y a la hora de irse, jaló a Aurelio aparte en el patio. Lo que dijo fue corto y directo, que la muchacha parecía gente honesta y que la casa estaba mejor de lo que él la había visto en meses, pero que la gente del pueblo ya estaba sabiendo, porque el arriero carga la noticia más rápido que el viento, y que doña Carmenza, la comadre de Rosario que tenía la tienda en la plaza, estaba hablando, para quien quisiera oír, que Aurelio había buscado mujer antes de completar el luto de la esposa. Aurelio sintió la sangre calentarse, pero don Evaristo levantó la mano pidiendo calma y dijo que no estaba ahí para juzgar, que cada quien sabe el dolor que carga y el remedio que necesita, pero que tuviera cuidado, porque el chisme de pueblo es capaz de destruir más que una inundación. Esa noche, después de que Aurelio se recogió y la casa quedó en la oscuridad, Soledad se sentó en la cama del cuartico del fondo, con el cuaderno de recetas de su mamá abierto en el regazo. Pasaba las páginas despacio, leyendo las anotaciones escritas a lápiz, con letra pequeña e inclinada, y cada receta traía junto el fantasma de un recuerdo. El ponqué de naranja de las tardes de domingo, el arroz con leche de la fiesta de la Virgen, la mazamorra que la mamá hacía cuando Soledad se enfermaba. En el medio del cuaderno, entre la receta del bizcochuelo y la del manjar blanco, había una página arrancada. El trocito de papel que quedó mostraba que había sido rasgada con prisa.
y Soledad pasó el dedo por el borde irregular con una tristeza vieja. Era la receta del torta de cumpleaños que la mamá le hacía a ella, una torta de nata con mermelada de guayaba, que sabía a infancia y a pertenecer a alguien. La página se había perdido en la mudanza después de la muerte de la mamá, o tal vez antes. Soledad nunca supo. Solo sabía que desde que esa receta desapareció, nunca más había celebrado un cumpleaños, porque sin esa torta, la fecha era solo un día vacío más. Cerró el cuaderno, lo guardó debajo de la almohada y apagó la vela. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Pasitos pequeños en el corredor, ligeros como pata de gato. Soledad se quedó inmóvil en la cama, aguantando la respiración, y escuchó los pasos detenerse en la cocina. Esperó un momento y se levantó despacio, caminando sin hacer ruido hasta la puerta. Lo que vio le apretó el corazón de un modo que no esperaba. Esperancita estaba parada frente a la ventana de la cocina, descalza, en camisón blanco, con la cara pegada al vidrio oscuro, mirando hacia afuera. La niña no lloraba, no hacía ningún sonido, simplemente estaba ahí quieta, mirando el camino de tierra que se perdía en la oscuridad, esperando. Soledad entendió sin necesitar explicación, porque hay cosas que se entienden con el pecho y no con la cabeza. Esperancita esperaba que la mamá volviera. Todas las noches, mientras el papá dormía el sueño pesado del cansancio, esa niña de 6 años se levantaba e iba hasta la ventana a esperar que la mamá apareciera en el camino, porque nadie había podido convencer el corazón de ella de que quien se va bajo la tierra no vuelve por el camino de encima. Soledad volvió al cuarto en silencio, sin que la niña se diera cuenta, y se acostó con los ojos abiertos en la oscuridad por mucho tiempo, sintiendo el peso de lo que ahora sabía. Cuidar esa casa no era solo cuestión de fogón encendido y ropa lavada. Era cuestión de sanar heridas que nadie veía, que sangraban en la oscuridad, que dolían más en quien no tenía edad para entender qué es perder para siempre. Las semanas fueron pasando en ese ritmo de rutina que se instala sin pedir permiso, y la hacienda de Aurelio fue ganando una cara que no tenía hacía mucho tiempo. La huerta de Soledad ya daba los primeros frutos. El patio estaba siempre barrido. Las gallinas volvieron a poner con regularidad porque ahora tenían maíz a tiempo. Y la casa olía a comida todo el día, porque Soledad era de esas mujeres que cocinan como quien reza, con la fe de que el alimento cura lo que el remedio no alcanza. Aurelio trabajaba mejor en el potrero, desde que ya no necesitaba cargar al bebé amarrado a la espalda ni correr para adentro a cada llanto. El ganado engordaba, la siembra prometía buena cosecha, y los 2 peones que venían a ayudar en el trabajo pesado comentaban entre sí que el patrón parecía otra persona. Pero si dentro de la tranca la vida se estaba acomodando, por fuera la tormenta se iba armando despacio, como esas lluvias de verano que oscurecen el cielo poco a poco antes de caer de una vez. El chisme llegó al pueblo antes de que Soledad completara un mes en la hacienda, por boca de quien se cree dueño de la moral ajena. Doña Carmenza había sido comadre de Rosario, madrina de Esperancita, y se consideraba guardiana de la memoria de la difunta. Era mujer de fe ruidosa y caridad selectiva, de esas que rezan el rosario en la puerta de la iglesia para que todos vean y hablan de la vida ajena como si fuera servicio comunitario. Cuando un arriero comentó en la tienda que había visto a una joven entrar a la hacienda del viudo, doña Carmenza sintió que había recibido una misión sagrada. Pasó la semana regando la noticia con ese tono de preocupación falsa que es el disfraz favorito de la maledicencia, que pobrecita Rosario, que el marido ya puso a otra en su lugar, que la muchacha debía ser de esas que andan buscando viudo con tierra. El veneno se fue esparciendo por el pueblo como mancha de aceite en agua, y cuando Aurelio apareció en la feria del mes a vender queso y comprar mercado, sintió las miradas antes de oír las palabras. Las mujeres cuchicheaban detrás de los puestos. Los hombres desviaban la cara cuando él pasaba.
y hasta el panadero, que siempre le guardaba pan fresco, fingió que el stock se había acabado. Aurelio no era hombre de importarse por lengua ajena. Tenía cuero grueso para ese tipo de cosas. Pero cuando volvió a la hacienda esa tarde y vio a Soledad en el corredor con Tomasito en el regazo cantando bajito una canción de cuna mientras el sol le doraba la cara, sintió por primera vez el miedo de que esa situación pudiera acabar. El miedo de que la presión de afuera pudiera echar a perder lo que estaba funcionando adentro. No le dijo nada a Soledad sobre la feria. Guardó la incomodidad para sí, del modo que los hombres de ese tiempo hacían, empujando la preocupación debajo del trabajo, como quien entierra semilla y finge que la olvidó. Pero doña Carmenza no era mujer de quedarse solo en el chisme. Una tarde de viernes, cuando el sol ya estaba perdiendo fuerza, Soledad acababa de poner los frijoles en remojo para el día siguiente. El ruido de una carreta se detuvo en la tranca y 3 mujeres bajaron con expresiones de quien va a un velorio. Doña Carmenza venía adelante, vestida de negro, con el rosario en el cuello y la Biblia debajo del brazo como escudo de guerra. Atrás venían 2 comadres del pueblo que servían más de público que de cualquier otra cosa. Aurelio estaba en el potrero y Soledad estaba sola con los niños. Cuando vio a las 3 mujeres cruzar el patio, sintió el estómago helarse, pero enderezó la columna y fue a recibirlas con la dignidad de quien no le debe nada a nadie. Doña Carmenza ni esperó invitación. Dijo que venía a ver a los niños, que como madrina de Esperancita tenía obligación de velar, que el pueblo estaba preocupado. Las palabras salían cubiertas de miel, pero el veneno estaba en cada pausa, en cada mirada que lanzaba a la ropa de Soledad tendida junto a las camisas de Aurelio, en el modo como examinaba la cocina buscando defecto. Soledad se quedó callada, porque sabía que mujer pobre peleando con mujer de posición en pueblo pequeño era pelea perdida antes de empezar. Dejó que doña Carmenza paseara, y cuando creía que la tormenta iba a pasar sin lluvia, vino el rayo. Doña Carmenza se detuvo frente a la fotografía de Rosario en la pared de la sala y se volteó hacia Soledad, con los ojos húmedos de una emoción que era mitad real y mitad teatro. Dijo que esa era la casa de Rosario, que esa cocina era de Rosario, que esos niños eran de Rosario, y que ninguna extraña de paso tenía derecho a ocupar el lugar de una mujer que apenas llevaba 1 año de muerta. Después miró a Soledad con una atención nueva, demorada, y dijo algo que heló la sangre de Soledad. Dijo que era curioso cómo Soledad se parecía a Rosario, el mismo tipo de cabello, el mismo modo de caminar, y que tal vez por eso Aurelio la había aceptado tan rápido, porque no estaba buscando una ayudante, sino una copia de la mujer muerta. Las comadres guardaron silencio, y el aire de la sala se volvió pesado como antes de tormenta. Soledad sintió las palabras llegar a un lugar que no sabía que tenía, porque hasta ese momento no había notado el parecido que doña Carmenza señalaba. Pero ahora, con el retrato de Rosario en la pared detrás de ella y la mirada venenosa de doña Carmenza al frente, la duda se instaló como espina que entra en la carne y quiebra la punta adentro. Esperancita apareció en la puerta de la sala, en medio de todo eso, atraída por las voces extrañas. Y cuando vio a la madrina, empezó a llorar por primera vez desde que Soledad había llegado. No era llanto de niña queriendo consuelo, era llanto de quien reconoce a alguien de un tiempo que dolía. Y doña Carmenza aprovechó para cargar a la niña en brazos y lanzarle a Soledad una mirada de triunfo silencioso, como si dijera que ahí estaba la prueba de que los niños necesitaban gente conocida y no forastera. Soledad sintió el piso moverse debajo de los pies, pero no vaciló por fuera. Esperó a que doña Carmenza y las comadres se fueran, las saludó desde la tranca con la mano firme, y solo cuando la carreta desapareció en la curva del camino fue que se recostó en la pared y dejó que el cuerpo se deslizara hasta el suelo temblando entera. No era rabia lo que sentía, era algo peor.
Era la duda mordiéndole por dentro, preguntando si doña Carmenza no tenía razón, si Aurelio la había visto como sombra de otra, si ese lugar de verdad era suyo, o si solo estaba calentando el espacio prestado. Cuando Aurelio volvió del potrero al final de la tarde y encontró las señales de la visita, la cena mal hecha y los ojos rojos que Soledad intentaba esconder, no necesitó mucha explicación para entender qué había pasado. Se quedó en silencio por un buen rato, comiendo sin sentir sabor. Y cuando Soledad se levantó a recoger los platos, él habló sin mirarla, con la voz baja y cuidadosa de quien sabe que está pisando terreno peligroso. Dijo que doña Carmenza no mandaba en esa hacienda y que Soledad no iba a ningún lado. Soledad paró de espaldas a él, las manos apretando el borde del lavadero, y preguntó sin voltear si él la quería ahí por ella misma o por parecerse a otra. El silencio que siguió fue de los que pesan toneladas. Aurelio soltó el tenedor despacio, miró las espaldas de esa mujer que había salvado su casa y sus hijos, y sintió dentro del pecho una confusión que no sabía cómo desenredar. Dijo que nunca había pensado en eso, que para él Soledad era Soledad y Rosario era Rosario, y que si había aparecido, él no lo había notado. Pero las palabras salieron inciertas, y Soledad notó la duda como si fuera un golpe. Terminó de lavar los platos en silencio, y se recogió al cuarto sin decir buenas noches. Y esa fue la primera vez que los dos durmieron con distancia entre ellos, no de metros, sino de cosas sin resolver. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Soledad trabajaba más que nunca, pero hablaba menos que nunca. Aurelio rondaba la casa con culpa, sin saber de qué disculparse. Él se encontraba mirando la fotografía de Rosario en la pared y después mirando a Soledad en la cocina, comparando sin querer, buscando el parecido que doña Carmenza le había sembrado en la cabeza, e irritándose consigo mismo por no poder parar. Esperancita, con la intuición afilada que los niños lastimados desarrollan, sintió el cambio en el aire y volvió a ponerse brava, como si la presencia de doña Carmenza hubiera reabierto la herida que apenas había empezado a cicatrizar. La niña paró de comer la comida de Soledad, volvió a pelar yuca sola en el patio, volvió a los silencios largos y las miradas duras. Era como si la casa entera estuviera andando para atrás, deshaciendo todo lo que Soledad había tejido con tanto cuidado. Fue en ese clima de cuerda estirada que llegó la noche más larga de esa hacienda. Tomasito empezó a toser después de la cena, una tosecita que se fue volviendo catarro y que antes de la medianoche se convirtió en fiebre. Soledad le sintió la frente al niño y reconoció el calor peligroso que ya había sentido muchas veces cuidando a la tía Consuelo. Preparó el té de saúco, hizo compresas de trapo mojado, mantuvo al niño en el regazo tratando de bajar la temperatura con todo lo que sabía, pero la fiebre no cedía. Tomasito ardía como brasa, el cuerpito pequeño sacudiéndose de escalofríos, la respiración saliendo con un silbido que llenaba la casa de miedo. Aurelio, al ver al hijo en ese estado, sintió el terror subirle por la columna como cosa viva, porque esa escena era la repetición exacta de lo que había pasado con Rosario. La misma fiebre, el mismo temblor, la misma mirada vidriada. La memoria volvió entera, cruel, y con ella llegó el pánico de quien ya sabe cómo puede terminar esa historia. Aurelio agarró el sombrero y dijo que iba a buscar al médico al pueblo, que no iba a esperar que amaneciera, que no iba a cometer el mismo error 2 veces. Soledad intentó argumentar que el camino estaba oscuro y que había llovido en la tarde, que el trayecto iba a estar peligroso, pero vio en los ojos de él algo que no admitía discusión. Era la desesperación de un papá que ya perdió demasiado y no soporta perder más nada. Él ensilló el caballo en la oscuridad, montó sin mirar atrás y desapareció en el camino, como sombra que se traga la noche. Soledad se quedó sola con los 2 niños. El bebé ardiendo de fiebre en los brazos y Esperancita durmiendo en el cuarto sin saber nada. La casa,
se volvió enorme alrededor de ella, cada sombra pareciendo más grande, cada ruido del monte afuera pareciendo amenaza. Y Soledad rezó en voz baja mientras cambiaba las compresas, pidiéndole a Dios que no se llevara a nadie más de esa casa, que ya había dado cuota de sobra de sufrimiento. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando pasó lo peor. No con Tomasito, que seguía con fiebre pero estable en los brazos de Soledad, sino con Esperancita. La niña despertó con el ruido del llanto del hermanito. Salió del cuarto y vino hasta la cocina. Y lo que vio derrumbó su mundo. Vio a Soledad sosteniendo al bebé, que temblaba y gemía. Vio las compresas mojadas. Vio el té en la mesa. Vio la vela proyectando sombras en la pared. Y todo eso se mezcló en la cabeza de una niña de 6 años con la noche en que la mamá murió. El cuerpo de Esperancita se paralizó en la puerta de la cocina. Los ojos se abrieron grandes y entonces llegó el grito. Un grito agudo, desgarrado, que no era de susto sino de terror puro. El terror de quien está reviviendo la peor noche de su vida y no puede separar lo que es pasado de lo que es presente. La niña empezó a temblar de los pies a la cabeza, se escurrió al piso y se encogió contra la pared, con los brazos abrazando las rodillas, llorando de un modo que no parecía llanto de niño. Parecía lamento de animal herido. Soledad sintió la desesperación apretar, porque tenía un bebé enfermo en un brazo y una niña en pánico en el piso, y estaba sola en mitad de la madrugada sin nadie que la ayudara. Pero la desesperación es un lujo que una madre no puede darse. Y fue exactamente eso en lo que Soledad se convirtió en ese momento, sin darse cuenta, sin planearlo, sin pedir permiso. Acostó a Tomasito en la cuna con cuidado, cubrió al niño y se arrodilló en el piso al lado de Esperancita. La niña se encogió más, huyendo del toque como animal acorralado. Y Soledad no insistió. Se quedó ahí en el piso, sentada al lado de ella, sin tocar, sin hablar, simplemente presente, como pared tibia que protege del viento, sin exigir nada a cambio. Y empezó a cantar. Era una canción que su mamá le cantaba en las noches de tormenta. Una melodía simple y repetitiva que no pretendía ser bonita. Pretendía ser segura, ser la misma cosa cada vez, decir sin palabras que mientras esa música sonara, nada malo iba a pasar. Soledad cantó por mucho tiempo, repitiendo la misma canción como si fuera oración. Y poco a poco, tan despacio que casi no se notaba, el cuerpo de Esperancita fue parando de temblar. El llanto fue bajando, los sollozos se fueron espaciando, y la niña fue soltando las rodillas que apretaba contra el pecho. En algún momento que ninguna de las dos podría precisar, Esperancita recostó la cabeza en el hombro de Soledad. Primero solo apoyó, ligero como pájaro posando, y después se abandonó entera, dejando que el peso del cuerpo pequeño cayera contra esa mujer que olía a jabón de tierra y hierbabuena. Soledad paró de cantar y se quedó quieta, sintiendo el corazón de la niña latir rápido contra su brazo, y escuchó cuando Esperancita susurró con la voz destruida, de tanto llorar una única palabra que cambió todo entre ellas. Quédate. No era pedido, no era orden, era rendición. Era una niña de 6 años diciéndole con la única palabra que pudo que ya no aguantaba más perder gente, que ya no aguantaba más esperar en la ventana, que si esa mujer se fuera como la mamá se había ido, ella no iba a sobrevivir de nuevo. Soledad apretó a la niña contra el pecho y lloró junto en silencio, porque hay dolores que solo pasan cuando uno los divide con alguien que entiende. El amanecer encontró a las dos dormidas en el piso de la cocina, recostadas en la pared, Esperancita enroscada en el regazo de Soledad, como el cachorro que por fin encontró refugio. Tomasito dormía en la cuna al lado, la respiración más calma, la fiebre visiblemente más baja. Así las encontró Aurelio cuando llegó con el médico del pueblo, casi al nacer el sol, empapado de lluvia y barro, el caballo reventado de cansancio. Se detuvo en la puerta de la cocina y se quedó mirando esa escena sin poder moverse, porque lo que veía no era una empleada cuidando niños que no eran suyos.
Era una madre sosteniendo a sus hijos como si fueran la cosa más preciosa del mundo. El médico examinó a Tomasito. Dijo que era inflamación de garganta, que la fiebre iba a ceder con los tés y las compresas que Soledad ya estaba haciendo, que la muchacha había actuado bien y que el niño iba a estar bien en pocos días. Aurelio agradeció al médico, pagó la visita con queso y mantequilla porque el dinero estaba escaso, y cuando quedaron solos de nuevo, miró a Soledad con una claridad que no había sentido desde la muerte de Rosario. En ese momento, arrodillado al lado de la silla donde Soledad ahora estaba sentada, con Esperancita todavía dormida en el regazo, Aurelio entendió que la pregunta sobre el parecido con Rosario era la pregunta equivocada. No importaba si Soledad se parecía a Rosario o a cualquier otra persona del mundo. Importaba que ella se había quedado. Que en la hora más oscura, cuando él no estaba, ella había sostenido todo sola. La casa, el bebé enfermo, la niña en pedazos. Y eso no era cosa de quien se parece a alguien. Era cosa de quien es alguien. No dijo nada porque todavía no había encontrado las palabras correctas, pero tocó la mano de Soledad con la punta de los dedos callosos, y ella levantó los ojos cansados. Y lo que pasó entre esas dos miradas fue más de lo que cualquier frase podría cargar. Algo cambió en esa hacienda después de esa noche. Aurelio amaneció diferente a la mañana siguiente, con una firmeza en la mirada que Soledad no conocía. Una decisión que parecía haber nacido durante la cabalgata en la oscuridad y madurado al ver a las dos mujeres de su vida durmiendo en el piso de la cocina. Tomó el café en silencio, miró a Esperancita, que por primera vez en semanas se sentó al lado de Soledad en la mesa y comió la arepa sin quejarse. Miró a Tomasito, que ya mostraba mejoría en la cunita con las mejillas menos rojas, y después se levantó, se puso el sombrero y dijo que iba al pueblo a resolver unas cosas. No explicó qué cosas eran, y Soledad no preguntó porque había aprendido que Aurelio era hombre que hablaba por los actos y no por las promesas. Lo que Aurelio hizo esa mañana, el pueblo entero lo supo antes del mediodía. Fue directo a la capilla y buscó al padre Venancio, un hombre delgado, de cabello blanco y ojos mansos, que conocía a Aurelio desde niño, había bautizado a sus dos hijos, celebrado el matrimonio con Rosario y encomendado el cuerpo de ella a la tierra. Aurelio se sentó en el banco del frente de la iglesia vacía y le contó todo al padre con la honestidad bruta de quien no sabe adornar las cosas. Contó sobre Soledad, sobre el arreglo de trabajo, sobre la mejoría de los niños, sobre la visita de doña Carmenza y los chismes, y contó también, con la voz más baja y las manos apretando el sombrero en el regazo, que sentía por esa mujer algo que no esperaba volver a sentir y que no sabía si tenía derecho a sentir. Padre Venancio escuchó todo sin interrumpir, como hacen los hombres que han aprendido que escuchar es más importante que aconsejar. Y cuando Aurelio terminó, el padre se quedó un tiempo en silencio, mirando el crucifijo del altar antes de hablar. Lo que el padre dijo fue simple, y Aurelio cargó esas palabras el resto de la vida. Dijo que el luto no es prisión y que Dios no inventó la nostalgia para impedirle vivir a nadie, que honrar a quien se fue no es consumirse junto, es seguir de pie cuidando lo que quedó. Dijo que Rosario había sido buena esposa y buena madre, pero que estaba con Dios y que los niños estaban en la tierra necesitando cuidado vivo y no homenaje muerto. Dijo que si Soledad era mujer honesta y si Aurelio sentía en el corazón lo que decía con la boca, entonces que hiciera lo correcto, que se casara con ella ante Dios y la comunidad, que le diera el respeto de esposa y no la vergüenza de agregada. Aurelio salió de la iglesia con el pecho más liviano de lo que había entrado y fue a hacer la segunda visita del día. Detuvo la carreta frente a la tienda de doña Carmenza, cuando el movimiento estaba en el punto máximo, con media docena de personas comprando y conversando en el andén. Doña Carmenza lo vio llegar y estiró el cuerpo detrás del mostrador, lista para el enfrentamiento que sabía que vendría. Pero lo que Aurelio hizo la agarró por sorpresa. No gritó, no acusó, no amenazó.
Entró a la tienda con calma, se quitó el sombrero por educación y habló en voz suficientemente alta para que todos adentro oyeran. Dijo que doña Carmenza había sido comadre de Rosario y que él respetaba eso, pero que el respeto acababa donde empezaba la intromisión. Dijo que Soledad era mujer honrada, que había salvado a sus hijos del hambre y del abandono, que había hecho más por su familia en pocas semanas de lo que todo el pueblo había hecho en un año de viudez. Porque nadie, ni doña Carmenza con toda la preocupación que decía tener, había aparecido a ayudar cuando él se estaba hundiendo. El silencio en la tienda era de cortar con machete. Doña Carmenza abrió la boca para responder, pero Aurelio continuó. Dijo que iba a casarse con Soledad, que el padre Venancio ya sabía, y que las amonestaciones se leerían el domingo, y que quien quisiera hablar podía hablar a sus anchas, porque el chisme nunca ha impedido un matrimonio de gente recta. Dijo todo eso mirando a doña Carmenza a los ojos, con una firmeza que no admitía réplica, y después se volvió a poner el sombrero, compró lo que necesitaba en el mostrador, pagó en exacto y salió. La gente en la tienda se quedó mirándose sin saber qué decir, y doña Carmenza, por primera vez en años, se quedó sin respuesta. No porque le faltaran las palabras, sino porque en el fondo de ese pecho cubierto de rosario y juicio, algo reconoció que Aurelio tenía razón. Ella no había aparecido a ayudar, ninguna de ellas había aparecido, y a veces la verdad duele más que cualquier ofensa. Aurelio volvió a la hacienda a comienzos de la tarde y encontró a Soledad en la huerta, de rodillas en la tierra, limpiando entre las matas de cilantro, con Tomasito sentado en una manta al lado, y Esperancita, por primera vez, jugando cerca de ella. No junto, pero cerca, lo que ya era conquista enorme. Él bajó de la carreta, caminó hasta la huerta y se quedó mirando esa escena un instante, grabándola en la memoria, porque sabía que estaba a punto de cambiar todo y quería recordar cómo era antes de cambiarlo. Soledad levantó los ojos y vio algo diferente en la cara de él, una ligereza que no conocía, y se quedó esperando sin levantarse, con las manos sucias de tierra y el corazón acelerado sin saber por qué. Aurelio se agachó frente a ella, ahí mismo en la huerta, entre las matas de cilantro y cebolla larga, con el olor a tierra mojada subiendo alrededor, y habló del único modo que sabía, sin adornos, sin discurso, sin arrodillarse como en las novelas que él nunca había leído. Dijo que había ido al pueblo a hablar con el padre y que quería casarse con ella si ella aceptaba. Dijo que no podía prometerle el mundo porque su mundo era pequeño. Era solo esa hacienda, ese ganado, esos niños. Pero que todo eso lo dividía con el corazón abierto. Dijo que sabía que ella había llegado pidiendo solo una cena y un techo, y que él era incapaz de ofrecer palabras bonitas, pero que podía ofrecerle un apellido, un hogar de verdad y la certeza de que nunca más necesitaría dormir sin saber dónde iba a despertar. Soledad lo miró con los ojos llenos de agua y la boca temblando, y por un momento largo no dijo nada, porque las palabras estaban todas apiladas en la garganta sin poder salir en orden. Después preguntó con la voz fallando si él quería casarse con ella misma, con Soledad, y no con el recuerdo de otra persona. Aurelio entendió el peso de esa pregunta y tomó la cara de ella entre sus manos grandes, que todavía tenían polvo del camino. La miró dentro de los ojos oscuros, que no eran iguales a los de Rosario, porque los de Rosario eran claros. Y la nariz que no era igual, porque la de Rosario era fina. Y la boca que no era igual, porque la de Rosario era más pequeña. Y dijo que estaba mirándola a ella, solo a ella. A Soledad, que había encendido el fogón de su casa de nuevo. Era Soledad quien había enseñado al hijo a dormir. Era Soledad quien había sostenido a la hija en el piso de la cocina cuando el mundo se estaba derrumbando. Y era con Soledad que él quería envejecer en ese corredor. Ella dijo que sí sin decir la palabra, porque el sí salió en forma de llanto y risa al mismo tiempo.
Y Esperancita, que estaba lo suficientemente cerca para oír todo, se quedó mirando desde lejos con esa seriedad que era su sello. Soledad miró a la niña y extendió la mano sucia de tierra, sin obligar, sin jalar, solamente ofreciendo, como había hecho desde el primer día. Esperancita se quedó quieta por un instante que pareció durar el tiempo entero del mundo, y entonces caminó despacio, paso a paso, y tomó la mano de Soledad con los dedos pequeños, apretando fuerte. No dijo nada, no hacía falta. Aurelio miró las dos manos entrelazadas y supo que esa era la bendición que faltaba, más importante que la del padre, más importante que la de todo el pueblo. El matrimonio fue fijado para 3 semanas después, tiempo suficiente para las amonestaciones y para que Soledad cosiera un vestido decente con la tela que Aurelio compró en el pueblo. Padre Venancio leyó las amonestaciones los 2 domingos siguientes, y nadie se presentó a impedirlo, aunque Soledad estaba segura de que doña Carmenza estaría en la primera fila para levantar objeción. Pero doña Carmenza no apareció en la iglesia los 2 domingos, y Soledad supo después, por boca de don Evaristo, que la dueña de la tienda había guardado silencio desde el día en que Aurelio le habló, y que algunas de las comadres habían empezado a cambiar el tono, diciendo que al fin de cuentas el viudo tenía razón y que nadie había ido a ayudar cuando él lo necesitaba. La gente es así, da vueltas según cambia el viento, y a veces basta que una persona diga la verdad en voz alta para que el castillo de chismes se derrumbe entero. El día del matrimonio amaneció con ese cielo limpio que solo el campo conoce, azul de doler de tan bonito, con un viento tibio que traía olor de flor de naranjo del solar. La ceremonia sería sencilla, en la capillita del pueblo con pocos invitados. Don Evaristo sería padrino del lado de Aurelio, y la mujer del peón más antiguo de la hacienda sería madrina de Soledad, porque ella no tenía familia para ocupar ese lugar. Soledad se arregló en el cuartico del fondo, que pronto dejaría de ser solo suyo. Vistió el vestido nuevo de algodón crudo, con encajito en el cuello, que ella misma había bordado de noche después de que los niños se dormían. Recogió el cabello en una trenza firme con flores de naranjo que Esperancita había recogido en el solar, y fue exactamente ese detalle el que hizo llorar a Soledad antes de la ceremonia. Las flores habían aparecido encima de su cama temprano en la mañana, sin nota, sin explicación. Pero Soledad sabía que había sido Esperancita, porque nadie más madrugaba antes del sol en esa casa. En la iglesia, Aurelio esperaba con el vestido de domingo, que solo salía del baúl en ocasión especial, el mismo que había usado para casarse con Rosario. Y no lo escondió, ni pidió disculpas por eso, porque para Aurelio, ponerse ese vestido no era repetir el pasado, era probar que la vida continúa sobre los mismos cimientos y que eso no le quita valor a nada. Cuando Soledad entró a la capilla, sujetando un ramillete de flores del campo que Esperancita cargaba al lado, caminando con la cabeza en alto porque no tenía papá que le diera el brazo, pero tenía dignidad para caminar sola, Aurelio sintió los ojos arderle y no se avergonzó. Padre Venancio celebró la ceremonia con palabras que hablaban de nuevo comienzo y de valentía, de manos que se extienden en la oscuridad y encuentran otras manos. Y cuando los declaró marido y mujer, Esperancita, sentada en el primer banco con Tomasito en el regazo, hizo algo que nadie en esa iglesia esperaba. Sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero que era la primera sonrisa de esa niña en más de un año. Y quien la vio, sintió que ahí estaba pasando algo, que iba más allá de un matrimonio. Era una familia cosiendo de nuevo con hilo nuevo en tela vieja. La fiesta fue en la hacienda con mesa puesta en el patio debajo del mango grande. Comida sencilla y abundante que Soledad había preparado los días anteriores con ayuda de las vecinas, que finalmente habían aceptado la situación. Hubo arroz con pollo, frijoles de olla, aborrajados, torta de maíz, chicha de maíz morado y café recién colado. Los pocos invitados comieron y conversaron hasta que el sol se fue. Y cuando se fueron, la hacienda quedó en el silencio bueno de casa llena de paz.
Soledad estaba recogiendo los platos en el patio cuando sintió que alguien le jalaba la falda del vestido. Miró para abajo y vio a Esperancita con un papel doblado en la mano, extendiéndoselo con esa solemnidad que los niños tienen cuando hacen algo que consideran muy importante. Soledad se agachó y tomó el papel. Lo desdobló despacio y lo que encontró le flaqueó las piernas. Era una receta escrita con letra redonda e insegura de niña que todavía está aprendiendo, llena de errores y manchada de tinta, pero perfectamente legible. Torta de nata con mermelada de guayaba. Soledad miró a Esperancita sin entender, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Y la niña explicó del modo atropellado de los niños que tienen mucho que decir y poca práctica para decirlo. Contó que había visto a Soledad mirar el cuaderno de recetas muchas noches, pasando el dedo por esa página arrancada, y que un día le preguntó a doña Carmenza en la tienda si ella conocía la receta de torta de nata con mermelada de guayaba, porque doña Carmenza tenía un cuaderno viejo de recetas que era de su mamá. Doña Carmenza, que nadie esperaba que fuera a ayudar en nada, buscó en el cuaderno, encontró una receta parecida y se la dictó a Esperancita, para que la copiara una tarde en que la niña fue al pueblo con Aurelio. La niña había guardado el papel debajo de la almohada durante días, esperando el momento correcto, y decidió que el matrimonio era el momento, porque matrimonio es día de regalo, y ese era el regalo que ella quería dar. Soledad sujetó ese papel como quien sujeta una reliquia sagrada, y las lágrimas bajaron sin pedir permiso, gruesas y calientes, mojando el vestido nuevo y la receta y las manos de Esperancita que ella apretó entre las suyas. No era solo una receta, era el puente que faltaba. Era la niña diciéndole que aceptaba a Soledad no como reemplazo de la mamá, sino como alguien nuevo a quien amar. Era la página que faltaba en el cuaderno y en la vida. Y era doña Carmenza allá en el pueblo, con todos sus defectos y toda su lengua afilada, mostrando que debajo del juicio a veces existe un corazón que sabe hacer lo correcto cuando una niña lo pide. Aurelio encontró a las dos abrazadas en el patio, Soledad de rodillas sosteniendo a Esperancita contra el pecho, las dos llorando y riendo, y se arrodilló junto a ellas y las envolvió en un abrazo que incluía también a Tomasito, durmiendo en la hamaca, y la memoria de Rosario, que no necesitaba ser olvidada para que la vida siguiera hacia adelante. Pero la historia no termina ahí. Hay algo que Soledad no supo hasta mucho tiempo después, algo que el destino guardó con paciencia durante años, esperando el momento exacto para revelarse. Fue don Evaristo quien lo contó, una tarde de domingo, cuando ya los años habían pasado y la hacienda prosperaba y los niños habían crecido. El viejo hacendero, que en su vejez se había vuelto más parlanchín que en toda su vida, tomó aguardiente en el corredor y dijo, casi de pasada, que había algo que siempre quiso decirle a Soledad, pero que no había encontrado el momento. Dijo que él había conocido a la mamá de Soledad muchos años atrás, cuando ella todavía era lavandera joven que paraba en las haciendas del camino a ofrecer su trabajo. Dijo que la mamá de Soledad había lavado ropa en esa misma hacienda por varios meses, antes de que Aurelio se casara con Rosario, antes de que la hacienda fuera de Aurelio, cuando todavía era del papá de Aurelio, y que en esos meses la mamá de Soledad había traído consigo a una niñita pequeña que corría por ese mismo patio donde ahora corrían los hijos de Aurelio. Soledad escuchó eso y sintió que el mundo se detenía. Preguntó cuántos años tenía esa niña. Don Evaristo dijo que debía tener 2, 3 años no más. Soledad hizo el cálculo con las manos temblando. Ella tenía 2 años cuando su mamá trabajó en esa hacienda. Había estado ahí antes. Había corrido por ese mismo patio de tierra. Había dormido bajo ese mismo techo. Sus primeros pasos de niña los había dado en ese mismo terreno que ahora era su hogar. El fogón frío no la había estado esperando esa tarde en que empujó la tranca. La había estado esperando desde mucho antes. Soledad miró las paredes de la casa, el mango grande del patio
el corredor donde Aurelio la había escuchado decir que podía hacer la cena, y entendió que algunos lugares nos eligen antes de que nosotros los encontremos. Que hay hilos que se tejen silenciosos durante años y que se amarran exactamente cuando tienen que amarrarse. Las lágrimas le bajaron despacio, de esas que no duelen sino que limpian. Y Esperancita, que ya era una niña mayor y entendía más de lo que aparentaba, se acercó y le tomó la mano, apretando igual que aquella noche en la huerta. Don Evaristo empezó a frecuentar la hacienda con más regularidad después del matrimonio. Venía para el almuerzo de los domingos y se quedaba la tarde entera en el corredor. En uno de esos domingos, le confesó a Aurelio, con la voz cargada de aguardiente y emoción, que había errado al cerrarse en el luto por tantos años, y que ver a Aurelio tener el valor de empezar de nuevo había sido una bofetada y una lección al mismo tiempo. Aurelio no dijo nada, solo llenó el vaso del viejo otra vez, porque en el campo hay cosas que se dicen mejor en el silencio compartido que en cualquier discurso. 1 año y medio después del matrimonio, en una tarde de verano en que el calor hacía temblar el aire sobre la tierra, Soledad llamó a Aurelio a sentarse en el corredor y le contó con las manos temblando en el regazo que estaba esperando un hijo. Aurelio se quedó quieto por un instante, con la expresión vacía de quien recibe una noticia demasiado grande para que la cara la procese, y después sonrió de un modo que Soledad no le había visto antes. Una sonrisa entera, sin sombra, sin reserva, sin ningún fantasma detrás. La abrazó ahí mismo en el corredor, con la fuerza de quien abraza la prueba de que la vida no se rindió con él. Y Soledad sintió en ese apretón que la pregunta sobre el parecido con Rosario había muerto de una vez, sepultada por todo lo que ellos habían construido juntos. La criatura nació en la primavera siguiente, una niña que llamaron Amalia, en honor a la mamá de Soledad, que el camino se llevó antes de tiempo, pero que ella nunca olvidó. Doña Carmenza mandó de regalo un juego de ropa tejida a mano, con una nota corta, que decía solo para la niña con deseos de salud. Soledad guardó esa nota junto a la receta que Esperancita había copiado, porque eran pruebas de que las personas pueden cambiar cuando el tiempo y la verdad hacen su trabajo. Los años pasaron con la prisa que tienen cuando la vida se vive de verdad. Tomasito creció y ayudaba al papá en el potrero con la misma dedicación silenciosa de Aurelio. Esperancita se convirtió en muchacha estudiosa que aprendió a leer con el padre Venancio y después les enseñó a los niños del vecindario debajo del mango del patio, porque el pueblo no tenía escuela y ella decidió que iba a ser la escuela. Amalia, la menor, creció oyendo que tenía 2 abuelas en el cielo, la abuela Consuelo y la señora Rosario, que cuidaban las estrellas, y nunca sintió que esa familia remendada fuera menos familia que cualquier otra. La hacienda prosperó hasta convertirse en la más grande de la región. Don Evaristo pasó los últimos años frecuentando esa casa como abuelo prestado, y cuando murió de viejo, fue Aurelio quien cuidó el entierro y Soledad quien cocinó para el velorio. Porque familia de verdad no es solo de sangre. Mucho tiempo después, cuando los cabellos de Aurelio habían encanecido y las manos de Soledad tenían las marcas de toda una vida de trabajo, los dos se sentaron en el mismo corredor donde todo se había decidido. El sol bajaba detrás de los cerros, pintando el cielo de ese anaranjado que solo el campo conoce. La hacienda estaba viva con ruido de nietos y olor a café recién colado. Esperancita, mujer hecha con familia propia, había venido de visita. Tomasito estaba en el corral con el papá. Amalia mandaba cartas desde la ciudad con la promesa de volver. Soledad miró todo eso, la casa que había encontrado muerta y había ayudado a resucitar, y sintió una paz tan grande que llegaba a doler de bonita. Aurelio le tomó la mano, como hacía todas las tardes en ese corredor, entrelazando los dedos callosos con los de ella, y le preguntó si ella recordaba el día en que llegó. Soledad sonrió y dijo que recordaba todo. El fogón frío, el bebé llorando, la niña seria en el patio
y el miedo enorme que había sentido de que la mandaran lejos en la mañana. Aurelio negó con la cabeza despacio y dijo que el miedo de él ese día era otro. Era el miedo de aceptar ayuda, de admitir que no podía solo, de dejar entrar a alguien en una casa que él había cerrado junto con el dolor. Soledad recostó la cabeza en el hombro de él y murmuró bajito la frase que había dicho tantos años atrás. Si el Señor me deja quedarme, yo puedo hacer la cena. Aurelio rió con esa risa baja y ronca de hombre viejo, que ya lloró todo lo que tenía para llorar y ahora solo sabe reír. Respondió que ella había hecho mucho más que la cena, que había hecho la casa entera, la familia entera, la vida entera. Soledad le apretó la mano y dijo que no lo había hecho sola, que él había dejado la tranca abierta esa tarde, y que a veces eso es lo que Dios le pide a uno. No grandes hazañas, no milagros, solamente que uno abra la tranca cuando alguien necesita entrar. Y así termina esta historia, que no es de amor a primera vista, no es de pasión que nace en un rayo y muere en la tormenta. Es de amor que se construye en el fogón encendido de madrugada, en la mano que sostiene a un niño en noche de fiebre, en el plato servido a la hora justa, en el silencio que dice más que cualquier discurso. Aurelio y Soledad, o cualquier otro nombre que quieras ponerles, porque esta historia pasa cada vez que alguien tiene el valor de extender la mano y alguien tiene el valor de recibirla. A veces uno cree que está pidiendo solo un plato de comida, pero Dios sabe que lo que uno necesita de verdad es un hogar.